Muy bien, señoras y señores, damas y caballeros, hermanos y amigos, otra vez aquí con una reflexión más de la palabra del Señor. Bueno, estamos en el año 2020 y 20 más 20 son 40. Lógico. La Biblia habla del número 40 en repetidas ocasiones y a lo largo de toda la Biblia. ¿Qué significado puede tener el número 40? ¿O qué nos dice el número 40? ¿O para qué el número 40? Recordemos que estamos en cuarentena en el 2020. Entonces dice la palabra de Dios, por ejemplo, que en el diluvio llovió 40 días y 40 noches. En el diluvio. También dice la palabra del Señor que 40 días duró el luto y el tiempo que embalsamaron a Jacob o a Israel y lo lloraron. También dice la palabra de Dios que 40 días con sus noches permaneció Moisés en el monte Sinaí, donde Dios le entregó las tablas de la ley. También la palabra del Señor nos dice que Israel reconoció la tierra durante 40 días, conforme a los 40 años que ellos anduvieron en el desierto. Reconocieron la tierra prometida 40 días. También la palabra del Señor dice que Goliat desafió al ejército de Israel durante 40 días. Ese gigante, ese paladín, estuvo allí desafiando a los hijos de Israel durante 40 días. 40 días también la mujer necesitaba para recuperarse después de nacer su hijo, su niño, después del parto. 40 días demoró la mujer para recuperarse. Eso casi existe por todos los tiempos. Lo que pasa es que ahora estamos en tiempos más modernos. 40 días fue el mensaje que les llevó Jonás a Nínive. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y entonces el rey mandó a ayunar a las personas y aún a los animales. 40 días, dentro de 40 días será destruida. Y Dios se arrepintió de hacerlo porque la gente le prestó atención. Recordemos que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre y fue tentado por el tentador. Y también la Biblia nos dice que durante 40 días Jesús se apareció a sus discípulos, dándoles enseñanzas y aconsejándolos durante 40 días. Bueno, ¿qué tiene pues el número 40? En esto todavía hay muchas versiones, pero se dice que 40 días es un nuevo comienzo. 40 días en el diluvio comenzaba un mundo diferente, un mundo sin personas y sin animales fuera del arca. Comenzaba un nuevo panorama, una nueva dimensión. 40 días estuvo también Moisés en el Sinaí y Dios le entregó las tablas. Era un nuevo comienzo, eran las órdenes para Israel. 40 días anduvo Elías hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Se dice que después de llegar allá, esos días fueron como de preparación porque después, pocos días después, él fue arrebatado en un carro de fuego, Elías. Entonces así sucesivamente, 40 es como una nueva dimensión en la vida, como un paréntesis, como un nuevo amanecer, un nuevo comienzo. 40 días era el mensaje, Dios va a destruir a Nínive, y no lo hizo, la gente se arrepintió, es la palabra, la gente se convirtió y escuchó a Dios, escuchó el mensaje. Entonces 40 días ayunó Jesús para fortalecerse, para pedir
de su Padre sabiduría y fortaleza. Y para enfrentarse al enemigo, eso fue cuando él comenzó su ministerio y tuvo la valentía, aunque él es Dios sobre todas las cosas, pero como humano, él tuvo la valentía de enfrentarse a su enemigo por la palabra, porque le decía a Satanás, escrito está, pero el diablo también le decía, también está escrito. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Es que era Dios mismo que estaba ahí enfrentando al enemigo y Satanás no lo sabía. 40 días se apareció, por 40 días apareció Jesús a los discípulos dándole las últimas coordenadas, los últimos pincelazos a su iglesia y quedaos en Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Después de los 40 días los apóstoles se metieron al aposento alto esperando la promesa del Padre que él dijo les enviaré. Y después de 40 días, unos 10 días después, ellos recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas y ya sabemos los lectores de la Biblia, todo lo que sucedió, lo hermoso que sucedió en el aposento alto. Un nuevo amanecer. Amanecía, nacía la iglesia del Señor, la iglesia del Espíritu, que todavía debemos de ser iglesia del Espíritu. Amanecía, eran las alboradas, todo el mundo se conmovió, todo el mundo mirando qué sucedía allí, pero el Espíritu Santo por primera vez tomaba las cuerdas vocales de un hombre, un apóstol llamado Pedro. La Biblia dice que él se puso de pie con los 11 y les dijo qué era lo que pasaba y se refirió a la promesa de Joel el profeta, así que ellos no estaban ni ebrios, ni borrachos, ni llenos de mosto como suponían. Eso era la gloria de Dios que había descendido, era el poder del Espíritu Santo que los había tomado y comenzó la iglesia con 3,000 bautizados en el nombre de Jesucristo, con el repartimiento y bautismo del Espíritu Santo, y empezó la iglesia como una tromba, como una aplanadora. No había demonio que no se fuera, que resistieras. Huían en el nombre de Jesús. No había enfermedad que se resistiera, salía. Aún la sombra de Pedro y de los apóstoles pasaban por los enfermos y eran sanados. Eso era una maravilla. Así que, hermanos queridos y amigos, esta cuarentena es una bendición. Esto es un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. Se dice que el mundo no volverá a ser igual. Y qué bueno que nosotros tampoco volvamos a ser los fríos de antes. Que tomemos conciencia y que Dios nos encerró en esta cuarentena a meditar. Nos encerró en esta cuarentena a reflexionar quiénes somos y para dónde vamos, quién es nuestro Dios, porque muchos han olvidado los principios. Así que la Biblia dice que si el justo abandona los principios, los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces reflexionemos que esto no es para mal, esto es para bien. Esto no es un castigo, esto es una bendición de Dios. Esto es una reflexión, es un momento de recogimiento, es un momento para pensar siempre en las cosas del Señor, y no sabemos si después de esta cuarentena el Señor viene por su iglesia. Deseamos que ese día se acerque y que todos estemos preparaditos y nos vamos con el Señor a la gloria eterna. Dios les bendiga. Volveremos en otra ocasión. Amén.